¿Qué tal? Muy buena tarde para todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a iniciar esta sesión de aprendizaje verificando algunas características importantes que les he dejado en el espacio de la plataforma, en el espacio de foro del segundo bloque de aprendizaje, que es el que estamos finalizando. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Ya les había escrito en el chat que marquen su asistencia, por favor, en la plataforma, puesto que definitivamente hoy como vamos a culminar de una vez el bloque de aprendizaje 2, entonces en la plataforma ya encontrarán el bloque de aprendizaje número 3 habilitado y la asistencia por ende en el bloque 3. Asimismo, les comento, tendrán durante el resto del día el espacio para poder compartir en cada uno de los diferentes foros una opinión, redactando qué fue lo que le asignaron como tarea para poder realizar, ya sea el capítulo 1, el capítulo 2, o visualizar lo del instrumento, o iniciar a trabajar lo del producto, qué fue lo asignado y cómo lo elaboraron, cómo lo entregaron, ¿verdad? Porque puede ser que ya finalizaron su actividad asignada y puedan dejar por favor ese comentario en el espacio del foro de la plataforma, puesto que ya con este segundo bloque de aprendizaje estaríamos acumulando 40% de la nota del curso para poder entonces evidenciar el aprobado en el mes de noviembre. El primer porcentaje fue cuando yo les dije que consignaran su comentario en el primer bloque de aprendizaje. El segundo porcentaje, entonces en este caso, el otro 20% será en el foro del día de hoy, que tendrán todo el resto de la tarde hasta las 23:55 para escribir sus comentarios y al mismo tiempo ya iniciaríamos entonces la participación del tercer bloque de aprendizaje para ir acumulando hasta este momento un 60%, voy a decirlo. Ya iniciaron un 60% de puntaje. En este caso, en el tercer bloque encontrarán unos documentos y al final de esta conferencia yo cargaré otro más. Primero, los lineamientos que fueron socializados hace 8 días los vuelvo a colocar otra vez por las fechas en las cuales en algún dado momento ya se establecieron acá y que ustedes tengan muy presente. Segundo, a partir de hoy, pues ya no vamos a utilizar más carpetas de Drive, sino que únicamente utilizaremos esta plantilla del informe final completo de seminario. Aquí ya tienen ustedes todos los elementos del informe de acuerdo a lo que ya trabajaron colaborativamente en el Drive y que a partir de mañana ya comienzan ustedes a verificar específicamente la presentación de los datos en apoyo a su instrumento y la ejecución del mismo, ¿verdad? Y luego les traigo también otro documento que es de las normas APA de la sexta edición, que es lo que estamos trabajando en este seminario, porque lamentablemente en todas las fundamentaciones teóricas hay varios que no están utilizando correctamente la citación, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el párrafo termina en este apartado. En la esquina, 2 líneas abajo del párrafo finalizado, me están ustedes redactando esa cita o ese apellido de autor, por ejemplo, y me colocan el año. Esto está malo, ¿eh? Nosotros cuando hacemos cita, la cita tiene que ir junto con el texto. La cita no puede ir fuera del texto, ni tampoco abajo del texto, ni en otra línea apartado del texto. En este caso, por favor, les pido que vuelvan a revisar sus fundamentaciones teóricas para que cuando ya pase a la plantilla, esta que es la última socializada, la plantilla del informe final de seminario, estas fundamentaciones teóricas tampoco tengan error. Así como también en la base legal me puedo dar cuenta que de los que pude revisar, que definitivamente me están entrecomillando desde el título de la ley hasta el último artículo que están colocando. Hay algunos que inclusive me están citando desde los considerandos hasta el último artículo que conforma la ley y las disposiciones generales y demás.
Eso no es la base legal. Ustedes en algún dado momento tendrían que citar o el artículo o los artículos que les van a servir para dar sustento al estudio, o los capítulos o los títulos o las secciones que van en torno a ese tema de trabajo, pero no toda la ley. De nada me sirve que copien la ley completa si definitivamente no hay un parafraseo de cada uno de los artículos que ustedes están presentando. Entonces, por favor, revisar estas fundamentaciones teóricas y en este texto, en el último, aquí vienen ejemplos de cómo aplicar las normas de citación APA a la visualización de leyes y decretos. Entonces, por favor, tener en cuenta esta observación para que al momento ya de pasarla a la plantilla final, entonces no se tenga ningún error y las citas estén correctamente bien colocadas. Luego de ello, entonces les compartiré yo en este caso la estructura del informe final del seminario, porque definitivamente ya esta es la plantilla final que vamos a nosotros utilizar y al mismo tiempo a presentar al momento de la evaluación respectiva del proceso de investigación. Entonces, en este caso igual, pues colocarán ustedes el nombre de la licenciatura, en este caso completo, el título del seminario que ustedes ya saben que es ya el tema que ustedes han elegido. Luego encontrarán una hoja de autoría. Esta hoja de autoría pues tiene 8 espacios. Por favor, consignar apellidos, luego nombres y luego los números de carnet también desde el más antiguo hasta el más reciente. Ordenarlo de esta forma, por favor, en los diferentes espacios que aquí ya se tienen de la hoja de autoría. El índice, que tiene que ser automático también, tenerlo en cuenta. El resumen, que no, como no hemos terminado el estudio, todavía no lo podemos hacer. La introducción, de igual manera, ¿verdad? Utilizar muy buenos elementos de la introducción. Se recuerdan que ya hicimos un ensayo de introducción. Entonces ya ustedes tienen un conocimiento de cómo deben de hacer la introducción para este informe final. Luego copiar completo el capítulo de generalidades, ya con sus viñetas y todo bien colocado. El capítulo 2, que en este caso me puedo dar cuenta, hay algunos que están colocando en negrilla el tema central y no los subtemas. Por eso yo aquí desde el inicio di esta característica. Los temas y los subtemas deben de estar en negrilla, por favor, de tal manera que se puedan identificar en su escritura, porque ya vi algunos trabajos y les dejé el comentario. Títulos y subtítulos igual con negrilla, ¿sí? Luego van a encontrar el espacio del capítulo número 3, que es la presentación de los datos, y luego van a utilizar el espacio del capítulo número 4, que es el análisis de los datos, y que inclusive ahorita les voy a explicar y les voy a proyectar un ejemplo que dejaré también en la plataforma para que ustedes hagan su redacción lo más congruente posible. Luego el espacio de conclusiones, el espacio de recomendaciones y el espacio de referencias, que algunos, inclusive en la fundamentación teórica, luego de la última hoja decía referencias y la hoja estaba como esta, en blanco. No vi referencias en algunos grupos. Recordar que estas referencias son en orden alfabético también, por favor. Luego el espacio de apéndice y el espacio de anexos, que eso en su momento yo les voy a decir qué es lo que deben de colocar en estos últimos dos apartados. Entonces, esta es la plantilla del informe final del seminario, así que por favor ya designarán entre ustedes mismos del grupo quién será el que se quede con esta plantilla final o quién será el que diagramará con esta plantilla final algunos elementos que todavía nos faltan por socializar. ¿Sí? Por tanto, sin más ni más, voy a proyectar entonces mi pantalla con el ejemplo que les comentaba.
Así que pongan mucha atención, por favor, para quienes vayan a trabajar esta parte. Esta es la plantilla o es lo que me permite a mí explicarles en este caso. Como ya en el informe final, en la plantilla del informe final, ya están los espacios, entonces yo lo voy a trabajar en un documento adjunto para que en la plantilla del informe ya estén todos los datos reajustados, corregidos y que no haya ningún error ni de ortografía ni de redacción. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso pues ya iniciamos con el 4. Sin embargo, por ejemplo, cuando revisé, el grupo número 1 tenía incompleto el capítulo 2. Entonces, no sé, ¿verdad? Si lo completaron al final. Al mismo tiempo, no tenía referencias. Y de igual manera, el instrumento estaba incompleto porque faltaba una cantidad considerable de personas que resolvieran el instrumento. En el grupo número 2 sigo sin ver el instrumento al final de cuentas. No sé si algún día lo van a agregar, ¿verdad? Y en el grupo número 2, por ejemplo, yo hace 8 días recuerdo que con ustedes socialicé las figuras, ¿verdad? Fíjense que en el grupo número 2 hay unas figuras, pero lamentablemente no se observan bien y las figuras no son elaboradas propiamente. Y fue algo que yo lo dije la semana pasada. Si van a agregar figuras que sean de elaboración propia, porque no es solo copiar y pegar una imagen, ¿sí? Y por lo tanto, cuando accesé a este espacio, se ve borrosa completa la imagen. Entonces, no está correcto. Así que por favor, corregirlo de una vez. El grupo número 3 creo que es el único que está sin observaciones. En el 4 también, definitivamente, con el instrumento creo yo que por el momento tal vez estaríamos bien, pero en el documento del capítulo 1 y 2 volvemos a tener problemas porque el formato no corresponde. En ningún momento se ha solicitado introducción al inicio del formato que estamos trabajando en el Drive. No se solicita y siguen habiendo demasiadas faltas de ortografía. Sí, demasiadas faltas de ortografía. Y en el grupo 5, que es el último, solo tuvieron la observación del hecho de la numeración. Recuérdense que en este caso, por ejemplo, algo muy importante, si yo estoy trabajando el capítulo 4 y estoy observando que aquí tengo metodología, primera parte y segunda parte, entonces yo por lógica tendría que colocar 4.1 porque es el primer inciso que estoy trabajando. 4.2 porque es el segundo inciso importante acá y 4.3, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque se supone que de acuerdo al capítulo, así es el número correlativo que le estoy asignando al inicio y luego el sucesivo en orden correlativo. Entonces, sigo viendo estas debilidades a pesar de que ya le expliqué la semana pasada, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta, por favor. Al mismo tiempo, esta plantilla que les estoy proyectando es la que les va a servir para orientar su trabajo. Lo que ustedes observan en color rojo es lo que pueden modificar, ¿sí? Acá, más en el texto. En estas tablas, en estos gráficos, no, porque estos solo son ejemplos, ¿sí? Estos solo son ejemplos para explicarles ahorita. Pero en el texto, lo que pueden modificar únicamente es lo que está en color rojo. Lo demás no lo pueden modificar. O sea, quitar no. Agregar y fortalecer, sí. Ténganlo en cuenta. Entonces, en este capítulo número 4, que es lo que comenzarán a trabajar mañana con su instrumento, vamos a colocar metodología, tipo de estudio, descriptivo, tipo de investigación, cualitativa, en la población. En este caso, si son docentes, si son directores, si son estudiantes o si son padres de familia. ¿A quién está dirigido su estudio, verdad? Y con esa figura iniciamos. Por ejemplo, estudiantes, ¿de qué nivel? ¿Sí? Del nivel primario, del nivel medio. Si queremos ser exactos, del primer ciclo, del segundo ciclo,
o del ciclo básico del ciclo diversificado. ¿De qué sector educativo? Del sector público, del sector privado, cooperativa, municipal. Podemos colocar estas características, ¿verdad? Estudiantes del nivel primario del sector privado, por ejemplo. Entonces, aquí ya colocamos y redactamos esta característica de población. Luego de la muestra, colocamos específicamente la cantidad de personas que respondieron nuestro instrumento, ¿sí? 20, 25, 34, inclusive que creo que el más que he visto es de 38 respuestas, ¿verdad? Y luego el procedimiento. Aquí yo ya inicio con el procedimiento de aplicación y utilización del Forms. Ya ustedes, si quieren agregar un poquito más al procedimiento, sin quitar la esencia de lo que aquí el formato ya les tiene, no hay ningún problema. Luego de ello, ya viene la primera parte, que son los datos sociodemográficos. Pero en este caso, pues será en una tabla que yo represente estos datos y colocaré entonces tabla 1 como título, características sociodemográficas. ¿Por qué razón no le coloqué otra vez datos sociodemográficos, sino que le estoy colocando características sociodemográficas? Pues bien, no lo estoy colocando datos porque cuando apliqué mi instrumento, ahí obtuve los datos. Ahorita en esta tabla ya los tabulé, entonces ya son características sociodemográficas, ¿sí? Para efectos de esta explicación, yo coloqué 3 categorías y cada categoría tiene otras subcategorías que nacen de su instrumento virtual, ¿sí? Que nacen de su instrumento virtual. Entonces, en este caso, ustedes ya van haciendo la comparación, ya van realizando la redacción y al mismo tiempo, ¿qué cantidad de personas, de acuerdo a la aplicación del instrumento, ha respondido, ¿verdad? Y al mismo tiempo, asignarlo porcentualmente, o sea, asignar ese porcentaje que le corresponde a cada espacio, de tal manera que, por ejemplo, en esta categoría que es género, tiene que darme el 100%. En la siguiente categoría, que es escolaridad, tiene que darme el 100%. Entonces, así sucesivamente, ya se va trabajando y ya se va presentando esta información para que tenga relación el instrumento que ustedes aplicaron con esta tabla de características sociodemográficas. Al final, se va a colocar como título fuente datos de elaboración propia 2021. Esa es la forma de citar la fuente en este caso, ¿sí? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Luego, ya terminamos las características sociodemográficas. Vámonos a la segunda parte, que es la aplicación directa de la encuesta. Y en este caso yo tengo un gráfico, ¿verdad? Porque esto es un gráfico. No es una gráfica de barras, no, es un gráfico. Y es el número 1. Si se dan cuenta, acá tiene un título el gráfico. Tiene un título la tabla. Entonces, ¿por qué tienen títulos breves? ¿Por qué tienen títulos muy concisos? Porque de eso se trata. No de escribir un gran título tan extenso de 2, 3 líneas, sino que sea breve, conciso y que se pueda entender muy bien. Ojo, y lo recalco mucho, no es pasar las preguntas del instrumento aquí al Word. No quiero ver yo ninguna pregunta, ni tampoco líneas con signos de interrogación, porque no lo quiero ver. Necesito que esos títulos sean lo más acercados y originales posibles en escritura, de acuerdo a el instrumento. ¿Por qué? Porque en el instrumento yo tengo los cuestionamientos, yo tengo las preguntas. Pero en este caso, yo le voy a asignar, de acuerdo a la relación de esa pregunta, el título de mi gráfico o el título de mi tabla. ¿Sí? Así que tenerlo muy en cuenta, por favor.
Luego de ello, van a dar ustedes aquí la opción insertar, insertar gráfico y aquí está. Opción 1, podemos trabajar con barras verticales y opción 2, podemos trabajar con barras horizontales, ¿verdad? Esta será la dinámica de la presentación del diseño de todos los gráficos. Tenerlo en cuenta. No vamos a trabajar con gráficas circulares. Entonces, recalco, podemos trabajar con barras horizontales o con barras verticales. Eso sí, que no sea el gráfico 1 de verde, el gráfico 2 de azul, el gráfico 3 de morado, el gráfico 4 de amarillo, el gráfico 5 rosado. No. Aquí tenemos que tener una uniformidad en los colores, ¿verdad? Una uniformidad. Si es azul, todo azul. Si es gris, todo gris. Si es negro, todo negro. Entonces, tenerlo ahí a la mano, ¿verdad? Para evitar volver otra vez a repetir las cosas. Como les comentaba, luego de ello, entonces nosotros tenemos ahí sí que diversa forma de presentar una tabla con porcentajes, con variaciones numéricas, lo que le permita inclusive ahondar mucho más en la categorización, que esto se hace cuando hay preguntas abiertas. ¿Sí? Ustedes dejaron ese ¿y por qué? O explique. Entonces la pregunta está abierta para que el encuestado me dé una gama de respuestas, una gama de respuestas. Entonces eso es lo que yo voy a verificar durante esta semana y al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, dice de 7, de 8, de 5, de 10, de 16, de 23, de 2, de 25 y de 27. ¿Qué sucede? ¿Por qué tiene esas D? Porque son las formas de poder dar a conocer la opinión de las personas que fueron afectadas a esta encuesta. En este caso tiene una letra D porque son los maestros y aquí lo aclaran, miren, al pie. Una D mayúscula significa docente y el número asignado es la obtención de la información, ¿verdad? De manera correlativa. Citamos siempre la fuente y el número de ¿cómo se llama? De opiniones, ¿sí? De opiniones. Entonces, en este caso, ¿por qué lo enfatizo? Porque definitivamente hay instrumentos, ¿verdad? Que tienen preguntas abiertas. Entonces, nosotros en este caso debemos de trabajarlo en una tabla, ¿sí? Toda pregunta abierta tendrá que ser trabajado de preferencia en una tabla, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetir, tenemos la categorización, tenemos el número de frecuencias que son cuántos docentes, de acuerdo a mi lectura, de acuerdo a mi ordenamiento de respuestas, cuántos docentes, ¿verdad? Aplican para la categoría bajo costo, cuántos para la categoría de impresiones y cuántos para la categoría de contenidos. Y en torno a esas opiniones, entonces yo me propongo extraer nada más un pequeño fragmento, ¿sí? Un pequeño fragmento donde se lea inclusive, sería primordial esta categoría. Ahí sí que eso es lo que nosotros tenemos que observar. Esa pequeña distinción y al mismo tiempo una frase mínima. Vamos a ver acá. Por ejemplo, categoría bajo costo. Entonces dice, evitar poner en gastos a los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos definitivamente no pueden incurrir porque puede ser que los padres no tengan los recursos económicos por la situación de la pandemia, todo esto que entonces aquí estoy yo dando el sinónimo o la idea para poderla colocar en esta categoría.
Abajo hay otra opinión y dice, los niños no salían de casa a sacar copias. Pues ahora, por la situación que el ministerio tal vez no da materiales, entonces ven ustedes que ahora debemos de sacar copia. Entonces, ese bajo costo ya no se percibe. Ya hay un costo más alto para poder adquirir este material de trabajo porque el docente lo elabora. En la categoría 3, por ejemplo, tenemos impresiones, ¿sí? Y aquí dice, en este caso, miren, contar con material impreso, ¿sí? Todos tenían la información para poder trabajar. Como hay impresiones, todos tienen el recurso, ¿verdad? El material estaba con ellos. El material impreso para un mejor aprovechamiento. Entonces, cada una de las líneas o de las frases que ustedes observan en este ejemplo tienen un porqué en relación a la categoría, ¿sí? Entonces, esta es la forma de trabajar estos datos. Por lo tanto, ya serán ustedes los que busquen específicamente a quienes pues dejaron una pregunta abierta, ¿sí? Si no hay preguntas abiertas, no hay problema tampoco, pero lo hago en mención porque yo sé que algunos grupos dejaron una o dos preguntas abiertas para opinión del docente. Por lo tanto, armaremos el capítulo número 4, que es el análisis de los datos. Y de igual manera, solo quitan lo color rojo, por favor, ¿sí? Para que se vean bien. Entonces, en este caso, como la redacción, ¿verdad? Será en torno a mi tema, a mi problema de seminario, entonces ahí yo voy cambiando la dinámica. Los actores, ¿a quienes les apliqué esa encuesta? ¿Sí? ¿A quiénes? Entonces yo ya voy redactando ahí, quito lo rojo y redacto la información y fortalezco. Luego en la primera parte, que son los datos sociodemográficos, en la misma concordancia. Lo rojo se quita, se coloca de acuerdo a nuestro estudio y al mismo tiempo vamos viendo los propósitos de mejoramiento que me van a permitir a mí ampliar un poquito más esta explicación. Y por último, ¿verdad? En este análisis, ya casi termino, van a verificarse también quiénes son los que están contribuyendo a esto, ¿verdad? Y al mismo tiempo, qué tipo de características se van a ir cumpliendo con este estudio. Es por ello, permítanme acá, es por ello que yo coloqué aquí los tres objetivos. ¿De dónde estos tres objetivos? Objetivos específicos, ¿sí? Objetivos específicos. Aquí vamos a colocar los tres objetivos y vamos a redactar de manera descriptiva, narrativa, la comparación del objetivo 1 con algunos ítems o algunas preguntas o algunos cuestionamientos de su instrumento. Por ejemplo, el objetivo 1 tiene relación con la pregunta 3, 4 y 6. Entonces yo redacto. El objetivo número 1 habla sobre, transmite, trata, ¿verdad? En el cual se visualiza, en el cual se comprende tal y tal situación. Por ende, ¿sí? Por ende, en el cuestionamiento tal que indica esto y en el tal que indica lo otro y en el cuestionamiento tal que finaliza o concluye con esta situación, presenta ciertas características, rasgos esenciales, durabilidad, aplicabilidad, originalidad, utilización de estrategia y todo. Entonces, comparamos el objetivo con las preguntas que puedan estar afectas a la ejecución de este objetivo. ¿Sí? De tal manera, vuelvo a repetirlo, que la redacción sea una narración descriptiva. ¿Sí? Nada de cuadros, ¿verdad? Porque dirán, ay, sí, hagamos un cuadro comparativo, objetivo 1, 2, 3 y ahí vamos redactando. No, todo tiene que ser narrativo, descriptivo, por favor. Entonces, ahí van a ir ustedes
aumentando un poquito más de tamaño este documento. Y por último, finalizamos con estas ideas que de una u otra manera me permitirán a mí redactar que las preguntas que yo planteé orientaron mi proceso. Uno. Y dos, que en algún dado momento alguna parte del objetivo o alguna parte inclusive de la acción ya real no concuerde. Y entonces, por lo tanto, dejaré una opción de orientación para que alguien más también pudiera accesar a este tema y pudiera entonces continuar con los estudios correspondientes, ¿verdad? O algunas fases o algunos procesos o algunas etapas. ¿Sí? Entonces, con eso concluiríamos el capítulo número 4 de una vez y el capítulo número 3, ¿verdad? Ahí culminaríamos y cumpliríamos a cabalidad con estos dos capítulos. Entonces, voy a dejar este espacio para que me puedan realizar algunas preguntas, para que puedan realizar algunos comentarios. Yo les escucho. Licenciado, buena tarde. Con respecto al grupo 2, fíjese que gracias, ya igualmente vi su comentario en plataforma en donde nos informa que ya revisó o sí ya pudo ver nuestra carpeta 1 y 2. Ujú, Ahora me llama también la atención que ya habíamos agregado nuestro formato de encuesta para ya en el formulario de Google Forms para ujú. empezar o iniciar a entrevistar, ¿verdad? Perdón, encuestar. Pero no sé si en este momento igualmente lo desagregué y lo volví a agregar. No sé si ya puede visualizarlo. Ahorita voy a ver, permítame porque no sé. Vamos a verlo de una vez. Y aprovechando, no, solo veo el capítulo 1 y 2 nada más. El enlace solo me lleva al capítulo 1 y 2. Al literal, al ¿cómo se llama? A ese documento, no a la carpeta completa, ¿verdad? Para que lo revisen ahí, borren el que está, por favor, y me comparten específicamente el que me lleve a la carpeta completa, porque solo me da para la opción del documento del capítulo 1 y 2, ¿sí? Muy Vamos a bien. ver acá. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, voy a ver por acá. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? ¿Verdad? Háganlas por favor porque por eso yo les he orientado, ¿verdad? Y les he dicho, inclusive, ¿verdad? Algunas de las situaciones que orienté la semana pasada y las vuelvo a ver otra vez como recurrentes en el documento. Entonces, eso significa que no estamos haciendo ningún agregado, o sea, no estamos haciendo ninguna mejora. Voy a proyectar este instrumento, ¿verdad? Para ejemplo, en tiempo real voy a decir de lo que acabo de explicar. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera parte, la tabla número 1, que son las características sociodemográficas. Tenemos en este grupo la primera categoría, edad. La segunda, género. La tercera, nivel de escolaridad. La número 4, departamento de residencia. La 5, municipio de residencia. Y la 6, cargos. ¿Sí? Entonces, ven ustedes, tenemos 6 categorías. Cada una se debe de trabajar en esta primer tabla, ¿verdad? Porque debe de ir, como lo mostré en el ejemplo, continua con cada categoría y al mismo tiempo con sus datos correspondientes. Luego de trabajar entonces esta primer tabla, nos vamos a trabajar cada uno o cada una de cada uno de estos gráficos en relación a las preguntas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa entonces en este caso? Vamos a ver si aquí este grupo tendrá la característica. No. En este caso, por ejemplo, no hay preguntas abiertas. Entonces, no sucedería lo último que expliqué.
Pero fíjense que este grupo tiene una característica que llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos ya asignaron de una vez las respuestas acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo trabajarla en gráfico, ¿verdad? En barras, o la puedo trabajar en tabla, ¿sí? Puedo tener las dos opciones. ¿Por qué razón? Porque aquí están las categorías, miren, audios, videos, cuentacuentos, troquelados, trifoliares, gamificación. Ahí tengo mis categorías. ¡Fum! Yo las redacto. Luego digo, ¿cuántos han aplicado para cuentacuentos? 5. Para troquelados, 1. Para audios, 3. Y para videos, el 14. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Trifoliares. No hay, ¿verdad? Entonces, 0. Entonces, ahí lo ven ustedes. Gamificación. Tampoco hay. Entonces, ¿qué vamos a colocar? 0. Y luego colocamos el porcentaje para que me dé el 100%. Y ahí está. Ya está mi tabla, ¿verdad? No necesito utilizar, en este caso, un gráfico, sino que lo puedo hacer en una tabla. Yo puedo, en este aspecto también, voy a decirlo, presentar mis datos, ¿verdad? Como se me haga más fácil poderlos interpretar. Por ejemplo, sería algo similar a esta tabla, ¿ven? Donde ustedes pueden observar categorías, donde pueden observar el número inclusive de personas que pueden interactuar y el porcentaje alcanzado, ¿verdad? O el porcentaje asignado a cada categoría, de tal manera que me dé el 100% en porcentaje y también el 100% de las personas que fueron afectas a la aplicación de este instrumento. Y ahí está mi tabla, ¿verdad? Pero si quiero hacer el gráfico, mejor, pues bueno, hago el gráfico. En este aspecto voy a decirlo, ustedes lo deciden, pero este grupo puede dar a esta característica. Les voy a mostrar otro ejemplo más siempre con este mismo grupo. Por ejemplo, acá, ellos tienen también 3 opiniones, ¿sí? Entonces, aquí tienen 3 alternativas. Puedo yo trabajar también con estas categorías, cuántos han aplicado a cada una y luego los porcentajes correspondientes. Y ya tengo mi tabla. Entonces, de esta manera podemos ir trabajando nosotros sin necesidad de tener preguntas con respuestas abiertas y que existan en nuestro seminario o en nuestro informe de seminario tablas y gráficos, ¿verdad? Para que se observe entonces una correcta utilización de la información. Vamos con voy a presentarles ahorita con otro grupo. Vamos a ver acá. Para que ustedes observen y tener un poquito más de amplitud de información y de conocimiento para utilizarla correctamente al momento que tengamos que evidenciar el trabajo. Vamos a ver por acá. Uy, hoy no me aparece. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Les voy a compartir este otro instrumento. Vamos a ver acá. Aquí hay otro. Este es distinto al anterior, ¿verdad? Un poquito, no mucho. Aquí tienen 30 respuestas. Ya cerraron ellos su instrumento. Ya no se puede responder más, ¿verdad? Entonces aquí está. Tenemos entonces la primera tabla. Características sociodemográficas, edad, género, escolaridad y grado. Ven ustedes, solo tenemos 4 categorías. Y en el anterior ejemplo teníamos 6, ¿verdad? Entonces cambia. ¿Esto de qué depende? De lo que ustedes quisieron preguntar, ¿sí? Luego ya nos vamos a la siguiente parte y ya es
o ya son los cuestionamientos en sí. Vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, en esta, ¿verdad? En la número 5, me permite a mí obtener claramente esta categorización y lo puedo trabajar en tablas, ¿verdad? Porque ya les di las respuestas. Entonces me permite de una vez o me permite también diagramar una tabla. Y acá en la última, ¿ve? También me permite. Entonces, de las 10 preguntas, puedo armar yo 8 gráficos y 2 tablas, ¿verdad? Porque aquí me permite la información. Entonces, de esta manera ya tengo la categorización, ya tengo cuántas personas han respondido a cada espacio, a cada opción de respuesta y el porcentaje respectivo para que me dé 100%. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí estos elementos característicos, como les digo, de los cuales yo puedo utilizar en la diagramación de mi información. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro ejemplo más y les voy a mostrar un último para las preguntas abiertas. ¿Sí? Para las preguntas abiertas, que en este caso va en relación a su estudio de aquellos que hicieron preguntas abiertas, ¿verdad? Y que podemos identificar o que debemos identificar, perdón, em, y asignar a cada opinión un correlativo y distinguirlos. Si son maestros, ¿verdad? Podemos utilizar una M o profesores, ¿verdad? Con una P y asignar entonces esta categoría para poder trabajar en este caso, ¿sí? Entonces, aquí tengo otro ejemplo, el último. Aquí, datos sociodemográficos, género, edad, escolaridad, sector en el que labora, área, cargo. 6 categorías. Y vamos haciendo nuestra tabla. En las preguntas, tenemos aquí, fíjense que me voy a ir por acá. Aquí, miren, aquí tenemos una característica muy esencial. Tenemos aquí de una vez el gráfico con estas categorías o estos criterios. Nada, poco, mucho. Entonces, armo el gráfico, diagramo el gráfico. Pero esta misma pregunta me orienta otra pregunta abierta, ¿sí? Aquí preguntan si conocen el modelo de educación híbrida, pero en este caso dice cuáles son esos 3 elementos importantes para implementar un modelo de educación híbrida, ¿sí? Y entonces viene o vino el encuestado y comenzó a redactarme según su opinión. Y algunos colocaron que los 3 elementos son planificación, evaluación didáctica, otro dice situación económica, social y cultural, otro internet, dispositivo, comunicación y estrategias. Y así sucesivamente tenemos varias opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que categorizar estas 22 opiniones en 3 elementos importantes, ¿verdad? Una puede ser tecnología, ¿sí? Otra puede ser metodología, por lo que acabamos de leer, ¿sí? Donde tenemos estrategias, donde tenemos técnicas, que ahí lo mencionan. Y luego, la otra categoría puede ser el recurso económico, por ejemplo. Entonces, ahí tengo yo esos 3 elementos que son importantes para considerar la implementación de este modelo de educación híbrida. Y entonces, ¿qué sucede? Categorizando entonces cada respuesta, ya luego me voy a la tarea de armar mi tabla, ¿verdad? Entonces, esta pregunta me da un gráfico y una tabla para poder complementar la idea, ¿sí? Vamos a ver por acá, hay otro, miren, ¿sí? Aquí está la pregunta. Aquí tenemos entonces
las respuestas breves, voy a decir, y luego me dice, mencione 3 dificultades. Entonces, viene el encuestado y ya me comenzó a mencionar otra vez sus dificultades. Entonces, yo tengo que categorizar esas dificultades, que si son por acceso, miren, aquí tienen, a Internet, por ejemplo, entonces sería el aspecto tecnológico, por ejemplo, ¿verdad? Luego pudiera ser también el aspecto también metodológico o didáctico, ¿verdad? Porque aquí dice dedicación a las tareas, herramientas didácticas, distractores. Entonces yo ya voy viendo esa otra dificultad. O el aspecto cognitivo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice incertidumbres, poco acceso a tecnología. Vamos a ver por acá, otra opinión, carencia tecnológica, distancia, algún protocolo de seguridad, dice por acá, y entre otras más que pudiéramos encontrar. Entonces yo categorizo, ¿sí? Y después ya voy armando la tabla. Esto es lo que nos puede suceder a nosotros en el hecho de poder obtener entonces en nuestro eh, instrumento virtual estas informaciones, lo cual entonces nos permite a nosotros ampliar no solo el recurso, sino que también al mismo tiempo visualizarlo en función de la necesidad de aplicación de conocimientos, ¿sí? Y poder hacer la presentación de los datos y el análisis de estos mismos sin ningún problema, ¿ya? No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Voy a cargar ahorita de una vez este ejemplo que les acabo de compartir en la plataforma y ya ustedes entonces se encargan de accesar y de descargarlo para tener una em, opción de poder ver el documento, aparte de la explicación que ya di, y poder tenerlo a la mano para que en el momento que la persona redacte esta información pueda hacerlo con la mejor propiedad posible, ¿verdad? Con la mejor propiedad posible, evitando, por favor, lo más que se pueda, redacción de errores ortográficos, porque definitivamente los errores ortográficos nos limitan mucho y al mismo tiempo hacen una mala presentación del documento, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta, por favor. ¿Alguna observación hasta este momento? Buenas tardes, licenciado. Sí, Un buenas problema. tardes. Al inicio de la clase mencionaba que ya no utilizaremos documentos en Drive. Drive. No, Entonces, la plantilla del informe, alguien se tiene que hacer cargo, decía. Eh, exactamente. bueno. Exactamente, Ajá. ya sea, no sé, ¿verdad? Si el coordinador únicamente y ya a él le hacen llegar la información, porque ya ahorita ya tenemos que darle ese, ¿qué le digo yo? Ese diseño al instrumento final, ¿verdad? Los espacios, porque en el Drive me los puede marcar unos más a la derecha, otros más a la izquierda, y entonces se va desconfigurando. Ahorita, al pasar la información, tenemos que ver que todos estén alineados, que todo esté justificado, que todo se vea estéticamente bien presentado en ese documento de Word. Por ahí me preguntaban en las anteriores salones y me decían, mire, y entonces para presentarle a usted las tablas y los gráficos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ya no vamos a tener un drive. El día que corresponde presentar esa información, los que diagramaron o la persona que diagramó tendrá que tener entonces ese borrador, así como yo lo estoy presentando ahorita, ¿verdad? Esas páginas donde se elaboró ese capítulo número 3. Yo lo observaré, yo verificaré, daré mi opinión y de una vez colocarán ahí la observación y posterior, esa persona corregirá si hay algo que corregir para que la persona que le corresponde hacer
el capítulo 4, entonces haga las correcciones también, si pudiera ser algún dato que no estuviera correcto, que yo espero que no sea así, y entonces ambos borradores se puedan trasladar ya corregidos sin errores de nada al coordinador o a la persona que vaya a estar encargada de este formato y se copia y se pega la información ya en la plantilla final del informe del seminario y se le vaya dando ya la forma final de esquematización a toda esta información sin errores y todo estéticamente bien presentado, ¿verdad? Entonces, de esta forma lo van a ir trabajando ustedes directamente, ¿sí? No sé si existe alguna otra duda. En este caso, recalco antes de que se me olvide, el día miércoles tenemos reunión con las personas que están a cargo de los productos. No se les olvide, ¿verdad? En el horario que ya fue socializado hace 8 días y que también en el documento de la plataforma pueden encontrarlo por si no se acordaron. ¿Cuál va a ser el enlace para ingresar a esa reunión? Este mismo enlace de la clase de cada sábado es el mismo enlace que vamos a utilizar para accesar en esa hora a la presentación de la información respectiva, ¿verdad? Del producto que están elaborando ustedes hasta este momento. Si alguien, ¿verdad? Quiere accesar o si todos quieren accesar inclusive a la clase de este día por la, ¿cómo se llama? Por la explicación que se dé o por lo que quieran observar inclusive, ¿verdad? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. E inclusive si quieren hacer preguntas que ya surjan, por ejemplo, ahorita no, pero van a surgir en su momento, tal vez mañana que comiencen a trabajar o el lunes o el martes, entonces pueden accesar también y en un tiempo prudente, ¿verdad? Que tal vez nos quede de esa hora de trabajo, entonces hacer el planteamiento y ver de qué manera también se puede orientar para aprovechar el recurso y al mismo tiempo entonces hacer tal vez otros planteamientos ya más concretos al momento de estar trabajando toda esta información, ¿sí? Entonces pueden accesar ahí para tratar la manera de orientar un poquito más este proceso respectivo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Licenciado, perdone, ¿Sí? este miércoles, ¿a qué hora será la reunión? Según lo que les proyecté, permítanme porque está en la plataforma, creo yo que es a las 9 de la noche. Acuérdense que yo voy a estar trabajando con todas Ah, las licenciaturas. Desde las 5 de la tarde voy a comenzar a trabajar con cada una de las licenciaturas para poder entonces hacer esta presentación de materiales, ¿verdad? Entonces, trabajar es el día miércoles desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, que es cuando finalice con ustedes. En la plataforma, vuelvo a repetir, ahí está el documentito por si lo quieren verificar y ahí está la información. Ahorita se los voy a compartir. Ahí está, miren. 9 de la noche les corresponde a ustedes, como es una hora, ¿verdad? Entonces, de 9 a 10 de la noche estaremos trabajando con ustedes el día miércoles, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, por favor. Ahí está, miren, es esta primera. Esta es la segunda, ¿verdad? Pero es igual, el mismo horario, solo porque aquí es la fecha del 22 de septiembre y ahorita es la fecha del 8, ¿verdad? En esta primera sesión que tenemos el miércoles. Entonces, a las 9 de la noche, ¿verdad? Y una hora de trabajo únicamente, ¿sí? Bueno, entonces no sé si alguien más tiene algún agregado. Si no, pues daría por terminada esta conferencia, ¿verdad? Y cualquier situación, como les digo, que surgiera durante estos días, entonces la pueden preguntar ustedes el día miércoles, aprovechando inclusive su espacio cuando se les dé de grupo, ¿verdad? Pueden aprovechar ahí para realizar no solo la presentación de su producto, sino que también otros elementos más que quieran ahí hacer mención para poderles atender ya más prudentemente, ¿sí? Entonces, que pasen una feliz tarde, bendiciones para todos, ¿verdad? Y pues siempre es un gusto saludarles. Cuídense bastante y feliz fin de semana, ¿verdad? Siempre es un gusto poderles saludar.